Buenas. Recientemente, buscando en la prensa histórica española, encontré un artículo que hablaba del juicio a Edouard Isidore Bouguet, a quien la prensa española llamó Bouguet, fotógrafo, y Pierre Gaëtan Leymari, que a través de una sociedad anónima dirigía la revista espiritista fundada en París por Allan Kardec, padre del espiritismo. Esta historia no solo forma parte de los fraudes del espiritismo, sino que también forma parte de la historia de la fotografía. También pude comprobar cómo historiadores de la fotografía han escrito sobre esto, como Clement Cherroux en su libro The Perfect Medium, Fotografía y lo oculto. En el artículo El caso de la fotografía espiritista de Cherroux, traducido por Pilar Vázquez, nos dice: antes los supuestos fantasmas de la fotografía eran atribuidos al azar, la torpeza, y las consideraban accidentes. Pero a medida que el espiritismo empezó a desarrollarse desde finales de la década de 1840 en Estados Unidos y los primeros años de la siguiente en Europa, algunos de sus adeptos comenzaron a considerar que los fantasmas de la fotografía eran verdaderos fantasmas. También nos dice que hay varios testimonios fechados en la mitad de la década de 1850 que narran casos de fotógrafos que atribuyeron las formas etéreas que surgían en las fotos de sus clientes a una manifestación de espíritus. El accidente no tardó en tener su aplicación, explotando el parecido entre la forma fotográfica producida por la sobreimpresión y la imaginería relativa a los fantasmas y aparecidos, tal como se inscribía por entonces en la imaginación colectiva. A partir de la década de 1850, algunos fotógrafos empezaron a producir fotografías de espíritus de forma deliberada. En 1856, en uno de los primeros manuales de fotografía en relieve, el físico David Brewster dedica todo un capítulo a las aplicaciones recreativas del estereoscopio. En él propone utilizar la sobreimpresión para dar un aspecto de espíritu a los personajes y conducir así al lector hacia el reino de lo sobrenatural. En la década de 1860 y en las siguientes, algunos editores de fotografía binoculares, como la London Stereoscopic Company o la firma americana Underwood & Underwood, comercializan así como objetos de diversión series completas de espectros, de ángeles o de hadas de forma etérea. Además, ciertos fotógrafos aislados la utilizaron también esporádicamente. En 1863, por ejemplo, el fotógrafo parisiense Eugène Thiebault la utiliza para una serie de retratos publicitarios del prestidigitador Henry Robin y de unos espectros que hacía aparecer todas las noches en sus espectáculos de fantasmagoría del Boulevard du Temple. Paralelamente al desarrollo de estas prácticas lúdicas, más o menos por la misma época, aparece otra iconografía muy distinta, la cual no iba destinada a la diversión del público, sino más bien a hacerle creer en la posibilidad de fotografiar el espíritu de los muertos. En su Historia del espiritismo de Arthur Conan Doyle, data de 1851 las primeras tentativas deliberadas de la fotografía espiritista. El espiritista ruso Alexander Aksakov la sitúa más bien en los años centrales de ese decenio. No se conoce, sin embargo, ninguna imagen producida durante esos primeros experimentos. Las fotografías espiritistas más antiguas, conservadas y documentadas son las realizadas por el americano William H. Mumler a partir de 1861. Cherroux nos cuenta que a principios del decenio de 1860 la fotografía espiritista era bicéfala. Unas veces mistificaba y otras desmitificaba. Por un lado, apoyaba las hipótesis espiritistas al demostrar la posibilidad de comunicar con los muertos, aunque solo fuera visualmente. Por el otro, se burlaba de una forma amable de esa creencia. El 16 de octubre de 1863, la Correspondencia de España hacía referencia a un espectáculo de Mr. Dix que producía ilusiones extrañas con un número de compartimentos de cristales azogados y sin azogar y que hacía variar de distancia entre sí, produciendo imágenes. También nos decía que Mr. Piper, célebre físico inglés, acababa de producir ante el público de París, en el teatro de Châtelet, efectos sorprendentes. Los espectros se encuentran con los personajes de carne y hueso, y los muertos se confunden con los vivos. También nos decía que la emoción de los espectadores explica hoy cómo los pueblos ignorantes y fanáticos fueron engañados por los impostores. Tenemos, pues, en cierto modo, a la superchería cogida en fragante delito por la ciencia. Después de tantos siglos de impunidad, he aquí también el secreto de esas fotografías espiritistas.
Después de este resumen sobre la historia de la fotografía espiritista, os hablaré del juicio a Bouguet y Leymarie. Edouard Isidore Bouguet fue el primer fotógrafo espiritista francés, nacido en 1840. Bouguet figura por primera vez en la Corporación de Fotógrafos Retratistas de Dijon en los años centrales de la década de 1860. En 1863, siguiendo el consejo del actor Scipion, que le enseñó las fotografías realizadas por Müller en Norteamérica, Bouguet comienza a producir retratos espiritistas a finales del año 1873. La fotografía espiritista apareció en Francia con más de 10 años de retraso en relación con Estados Unidos. El contexto del espiritismo francés explica este desfase. En 1863 llegaron a través de la prensa los primeros ecos del comercio fotográfico de Müller. Allan Kardec, el jefe de las filas del espiritismo francés, se muestra interesado pero al mismo tiempo receloso. En marzo de 1863 escribe lo siguiente en la revista Espiritista, el primer órgano de difusión de las ideas del movimiento. De ser cierto, semejante descubrimiento tendría unas consecuencias inmensas y sería una de las manifestaciones más notables que hayamos conocido. Sin embargo, aconsejamos una prudente reserva. Sabemos por experiencia que los americanos nos superan en tantos campos, también nos llevan una gran distancia en la invención de falsos rumores. Parece prudente suspender el juicio. Si la cosa es cierta, se difundirá. Mientras tanto, más vale guardarse de dar crédito a todos esos cuentos maravillosos que les gusta difundir a los enemigos del espiritismo para ridiculizarlo y ridiculizar a quienes se los creen con demasiada facilidad. Es necesario, además, observar cautelosamente antes de atribuirles a los espíritus todos los fenómenos insólitos para los que no se encuentra una explicación. Muchas veces un examen atento acaba mostrando una causa natural que había pasado desapercibida. Además, Kardec contaba la historia de un joven lord inglés, fotógrafo aficionado, que un día creyó que había obtenido el espectro de su difunta hermana, pero no tardó en darse cuenta que se había dejado engañar por una placa que no estaba bien limpia. Y Kardec no dejaba de señalar que en Inglaterra ciertos fotógrafos expertos explotaban precisamente ese procedimiento a fin de obtener fantasiosas escenas. Esta prudente reserva de Kardec fue la razón que impidió, más que cualquier otra cosa, que la fotografía espiritista se desarrollara en Francia en ese decenio. En el siguiente, Bouguet abre su pequeño despacho de fantasmas, como tan acertadamente lo describe un cronista de la época, y la situación es muy distinta. Kardec había muerto en 1869. Privado de su carismático guía, el movimiento espiritista se encontraba entonces, como explica Nicole Edelman, en una posición de debilidad. A fin de reavivar la fe de los adeptos y atraer nuevas afiliaciones, los espiritistas intentan darle al movimiento una perspectiva más científica. Con ocasión de su elogio fúnebre ante la tumba de Allan Kardec, Camille Flammarion, a quien durante algún tiempo se le consideró su heredero espiritual, exhorta así al espiritismo a transformarse en una ciencia verdadera. Ha llegado el momento, decía Flammarion, de que estos complejos estudios entren en una fase científica. El espiritismo no es una religión, sino una ciencia de la que apenas sabemos nada. El tiempo de los dogmas ha terminado. Estamos asistiendo al nacimiento de una ciencia desconocida. Eso dijo Flammarion. Los espiritistas franceses, tras la muerte de Kardec, exigen la renovación del espiritismo basándose en este modelo experimental. A Pierre Gaëtan Leymarie, sucesor de Kardec en la dirección de la revista espiritista, le interesaban particularmente los experimentos de Crookes. Según el astrónomo italiano Tremeschini, de todos los experimentos llevados a cabo por Crookes, hubo uno que impresionó vivamente a Leymarie, aquel en el que Florence Cook fue fotografiada en compañía del espectro de Katy King. Parece que Leymarie y sus discípulos vieron en el medio fotográfico un instrumento indispensable para su proyecto de racionalización del espiritismo. Pero en 1870 los usos de la fotografía en los protocolos científicos todavía eran escasos. Pese a ello, Leymarie se apoyó en el prestigio científico de la fotografía para convertirla en el centro de su tentativa de objetivización del espiritismo. A juzgar por los textos que publicaba la revista espiritista durante los primeros años del decenio de 1870,
no queda lugar a dudas de que para ellos la fotografía era un instrumento de objetivización que permitiría que los fenómenos espiritistas entraran en el sistema de la ciencia oficial. En abril de 1873, por ejemplo, escribían esto en la revista espiritista: la fotografía es un medio que se pone a disposición de los espíritus, a fin de que puedan dar pruebas irrefutables de su presencia entre vosotros. También decían en otro sitio que eran prueba irrefutable, en otra parte decían que eran el germen de la verdad. En la revista del Leymari describían la fotografía como la verdad más evidente expresada por nuestra doctrina. Para los espiritistas la fotografía presentaba un doble beneficio. No solo confirmaba a los fieles su creencia, sino que además servirá para atraer nuevos adeptos, instrumento de fe y al mismo tiempo de proselitismo. No resulta difícil comprender que consideraran que la fotografía era omnipotente, y que desde principios de la década de 1870 no dejaban de rogar que algún espiritista se hiciera fotógrafo o que algún fotógrafo se hiciera espiritista. Nos gustaría que algún medium fotógrafo quisiera ocuparse de la reproducción de los rasgos de un espíritu, escribían en octubre de 1871 en la revista espiritista. El 19 de junio de 1874, la revista Europea hablaba de un espiritista que estaba llamando la atención en París. Una persona se hacía retratar por el fotógrafo espiritista y asistía personalmente a la cámara oscura al desarrollo de su imagen. Al mismo tiempo que esta aparece, se presenta la de un espíritu. Algunos inocentes reconocen a su padre, a su abuela, etc. Un físico no ve en ello más que un juego de manos. El procedimiento que emplea el fotógrafo no puede ser más sencillo. Prepara de antemano cristales sensibilizados y hace el retrato de un espectro, que improvisa con una sábana, una barba postiza o alguna otra cosa por el estilo. Luego veremos cómo esta persona no andaba muy desencaminada. Ahora vamos a ver lo que decía la publicación El Espiritismo del 15 de noviembre de 1875, donde publican el Boletín Judicial del Tribunal de Corrección de París, Sala 7, del 16 de junio de 1875, donde nos hablaban del juicio de Bouguet y Leymari. Esto nos contaba: una numerosa concurrencia se agolpa en las entradas de la Cámara, cuyo limitado espacio no podía seguramente contener la 10ª parte de aquellos que hubieran querido penetrar en ella. Los acusados son Bouguet, de 30 años, fotógrafo; Leymari, de 40 años, escritor; Alfred Henry Firman, medium de Estados Unidos; M. Du Bois, sustituto del señor Procurador de la República, ocupa su puesto. Los señores Craquelin Lachaut y Carrabi toman asiento en el banco de la defensa. He aquí la exposición de los hechos según la requisitoría del señor Procurador de la República. De algunos años a esta parte, hábiles estafadores explotan en América la credulidad pública, y particularmente la de numerosos adeptos del espiritismo, anunciando el efecto que, en calidad de médiums, tienen la facultad de obtener, con ayuda de evocaciones dirigidas a los espíritus, la imagen de una persona muerta, de la cual jamás se hubiese sacado retrato, haciéndola aparecer sobre el mismo cliché, fragmento de película fotográfica en negativo que sirve para reproducir la imagen que contiene el papel, que la del que se colocara delante del objetivo, evocando en el acto con el pensamiento al difunto. Por esta plancha de cristal bañada en colodión, no pudiendo recibir otra imagen que la de objetos materiales expuestos a la luz, evidente para todo hombre pensador que no se puede obtener reproducciones fotográficas por medio de un orden puramente intelectual, con o sin prácticas espiritistas o magnéticas, el resultado que se anuncia es, en efecto, preparado con ayuda de procedimientos materiales a los que previamente he sometido el cliché, fuera de la presencia y con ignorancia del cliente que ha pedido la aparición. La revista espiritista, fundada en París por Allan Kardec y que continuaba su publicación después del fallecimiento de este, a nombre de una sociedad anónima por Leymari, uno de los acusados, después de haber hecho frecuentemente alusión a las fotografías espiritistas obtenidas en América, anunció a finales de 1873 que un fotógrafo llamado Bouguet, establecido en París, Boulevard Montmartre 5, y dotado de las facultades de medium, había llegado por la intervención sobrenatural de los espíritus a un resultado semejante. Desde ese momento, cada número de la revista espiritista, que aparecía mensualmente,
contenía una prueba llamada espiritista obtenida por Bouguet y acompañada bien de un artículo de reclamo, bien de una carta de agradecimiento dirigida por un cliente que afirmaba en un lenguaje más o menos entusiasta haber conocido junto a la propia imagen la figura de un pariente o de un amigo muerto. Bouguet percibía 20 francos por la prueba y tirada de 6 ejemplares en tarjeta de una fotografía espiritista. Declaraba que no podía responder de la semejanza de la persona evocada, pero que el precio debía abonarse fuera o no reconocida la imagen de ésta. Los clientes que se presentaban en el taller del acusado eran desde luego recibidos generalmente por la cajera, hija de Menessier, la cual les planteaba diversas cuestiones relativas a la edad y fisonomía de la persona muerta que ellos deseaban ver aparecer. Bouguet se presentaba enseguida aparentando cierto aire de inspirado, haciendo subir al cliente a la azotea, donde debía retratarse. Le recomendaba que pusiese su pensamiento en comunicación con el espíritu cuya imagen deseaba. Tomando de manos de un ayudante la plancha sensibilizada, la ponía en el objetivo que preparaba al punto. Después agitaba los brazos y simulaba una evocación. Terminada la prueba, el ayudante se llevaba el cliché para someterlo a las manipulaciones acostumbradas, trayéndolo de nuevo a los pocos momentos. Bouguet la presentaba al cliente, quien distinguía con más o menos claridad por detrás de su propia imagen la forma vaga e indecisa, teniendo la apariencia de un espectro envuelto en un sudario, del cual sólo la cabeza quedaba libre, de una manera más o menos confusa. Antes de retirarse, el cliente satisfacía el precio estipulado y recibía sus pruebas al cabo de algunos días. Para representar la comedia hasta el último momento, el fotógrafo se quejaba de agudos dolores de cabeza, ocasionados, según él, por las numerosas evocaciones que hacía. Se hacía pasar por un medium curativo, haciendo pases magnéticos a la viuda Pomblé, que tenían por objetivo despojarse de los malos fluidos de cuyo influjo se lamentaban y referían que sentían alivio por consecuencia de este tratamiento. Bueno, en esta parte del texto tengo dudas si realmente era la viuda Pomblé la que le hacía los pases mágicos a él, cosa que me extrañaría un poco. Entonces no lo tengo muy claro, pero yo lo que entiendo es que le hacía pases mágicos a la viuda Pomblé. Y bueno, la imagen que estáis viendo es un medium sanador haciéndole unos pases magnéticos al fotógrafo Bouguet de 1892. Con el fin de acrecentar los productos de estas prácticas fraudulentas, imaginó Bouguet no exigir la presencia de la persona que desease evocar a algún pariente. Dijo que bastaba que sus clientes le enviaran por correo la tarjeta fotográfica del que solicitara. Estos retratos los colocaba ante el objetivo al evocar el espíritu, cuya imagen aparecía en la nueva prueba, cerca de la reproducción de aquellos. Envió, en efecto, a numerosos corresponsales, a cambio de sumas de 20 francos por 6 ejemplares, fotografías representando sus retratos, tarjetas acompañadas de la silueta de apariencia espectral. Para sostener la confianza de un poder puramente intelectual y sobrenatural, excluyendo toda idea de artificios materiales, había tenido cuidado de hacerles conocer anticipadamente el día y la hora de la pretendida evocación, a la cual debía dedicarse como medium, a fin de permitirles, decía, unir de lejos sus súplicas a las de él en el oportuno momento. Al recibir las pruebas, varios clientes se imaginaron reconocer a algún difunto, al que les uniera lazos más o menos estrechos, sea que, por un caso bastante extraordinario, existiesen varios rasgos de semejanza entre la faz de aquel y la imagen material de que Bouguet se sirviera previamente para que apareciese grabada aquella figura sobre su cliché por medio de un procedimiento que será expuesto en breve. Este parecido se podría haber dado, en cierto modo, por el fanatismo de su fe espiritista y la imaginación. La mayor parte declaraba que no existía ninguna semejanza entre los detalles de la persona cuyo recuerdo habían evocado y la imagen aparecida junto a sus propios retratos. Sin embargo, Bouguet, habiendo tenido el cuidado de declarar que no garantizaba la semejanza, según sus afirmaciones tenía una fiabilidad del 60 o 70%, cosa que hacía saber en sus cartas y anuncios fijados en las inmediaciones de su taller que la suma de 20 francos pagados anticipadamente era siempre obligada. La operación quedaba cobrada con anterioridad. Una sola vez
le llegó una reclamación de la hija de Heck, camarera de Lyon, que se quejó de haber recibido una prueba que de modo ninguno le recordaba los rasgos de su difunto padre. Bouguet le devolvió los 20 francos acompañando esta restitución de una injuriosa carta en la cual osadamente la amenazaba con quejarse ante los tribunales. Estos sucesos despertaron la atención de la justicia por la publicidad que recibían en la revista espiritista. M. Lombard, funcionario de orden público encargado de hacer experimentos en el servicio fotográfico de la prefectura de la policía puesto bajo su dirección, llegó a deducir que la reproducción de los pretendidos espectros era un fraude. El 22 de abril de 1875, M. Clement, comisario de policía, acompañado de Guillaume Lombard y el inspector jefe Belin de Bayou, se presentaron en casa de Bouguet para probar el flagrante delito en virtud de mandamiento judicial. Los señores Lombard y de Bayou empezaron por presentarse solos y preguntaron al acusado si podría reproducir la imagen del padre del último. El fotógrafo respondió afirmativamente y les hizo subir a la galería, situada sobre la azotea. Se alejó durante algunos instantes y volvió trayendo un chasis cerrado, que contenía la plancha bañada en colodión. La puso en la cámara e hizo colocarse, dándole la luz del foco a Bayou, encargándole pensase en su padre. Después destapó el objetivo, fue a apoyar la cabeza contra la pared para que se creyera que iba a entregarse a una evocación, y en tal momento intervino Lombard y le preguntó a Bouguet si el cliché no contenía una impresión tomada en otro lugar. Después de algunas vacilaciones, el acusado se decidió a declarar que en efecto contenía ya una imagen preparada algunos momentos antes en otro gabinete. El comisario de policía se presentó e invitó a un inspector del ramo encargado del servicio fotográfico a verificar sobre el cliché, después de sacarlo del chasis, las operaciones necesarias para revelar la imagen. Estas hicieron aparecer una figura de hombre y otra de mujer de forma confusa. Bouguet explicó esta doble aparición refiriendo que, aunque generalmente solo se le pedía la de un espíritu, a menudo hacía grabar dos espectros a la vez porque le resultaba más agradable a los clientes. Bouguet no puso dificultad alguna en revelar su procedimiento e hizo saber que se servía de una muñeca cuya cabeza cambiaba a voluntad y que la hacía colocar delante del cliché por corto tiempo y a media luz en un gabinete aparte de aquel en que el cliente esperaba, situado en otro extremo de la casa. Se encontró este laboratorio sobre una pilastra de madera pintada, una muñeca articulada de 15 centímetros de altura cuya cabeza estaba sustituida por otra de cartón que representaba la de un anciano. El cuerpo se encontraba vestido de una gasa azul y con un pedazo de tela negra que disimulaba las articulaciones. A corta distancia y colocado a foco había un aparato fotográfico. Por invitación del comisario de policía, Bouguet produjo la imagen de un espectro tomándola de la muñeca cuya ligera envoltura parecía un sudario. La indagación practicada en casa del acusado hizo que fuese descubierto en un gabinete dependiente del taller una caja de madera conteniendo 240 cabezas de ambos sexos y de diferentes edades, recortadas y pegadas en cartón, después de haber sido obtenidas al fotografiarse personas reales y de haberlas agrandado. También se encontró 59 más en una segunda caja. Estas cabezas le servían para dar variedad a sus apariciones espectrales. Se encontró también una muñeca articulada, cubierta con un velo verde, la cual servía para simular apariciones de niños. Además, una careta de cartón representando una calavera, varias pelucas y barbas postizas, una lira y una guitarra. También encontraron en casa del señor Piedefort, relojero espiritista, una caja de música llamada de Castel, que había dado a Bouguet y que éste le había mandado construir para acompañar sus pretendidas evocaciones. El acusado confesó haber tenido por recursos para la confección de sus pruebas llamadas espiritistas subterfugios y procedimientos puramente materiales en los que ninguna pretendida influencia magnética o espiritista podría caber. En 1873 había comenzado a fotografiar a sus empleados y de sus retratos se servía para imágenes de espectros. Se limitaba a no garantizar la semejanza de los evocados y se aprovechaba del error y el engaño de los clientes que él no había provocado, entre comillas eso, porque algo había hecho, ¿no? Pero la impostura existía, fuera de todo garantía en el parecido. El problema estaba en la afirmación de una intervención sobrenatural. La publicidad que la revista espiritista daba periódicamente a su punible industria hacía poner en el periódico el Gallignam Messenger
anuncios que se habían hallado en su casa y un estrepitoso reclamo en el Figaro. Cuando en la primera prueba no se obtenía ningún resultado, en la mayor parte de los casos Bouguet sabía persuadir a sus clientes para intentar otra segunda o tercera prueba y algunas veces hasta una cuarta, de las que hacía esperar el éxito por medio de las evocaciones, y percibía el precio de todas estas operaciones sucesivas. La mayor parte de los testigos declararon haber sido movidos a dirigirse a Bouguet por los artículos de la revista espiritista, que lo presentaban como un excelente medium para obtener fotografías espiritistas, y que publicaban las pruebas por él sacadas, seguidas de encomiásticos comentarios. Algunos de esos desgraciados, a pesar de la revelación de los fraudulentos procedimientos empleados por Bouguet y sus propias confesiones, persistían en la convicción de una intervención sobrenatural para la obtención de las referidas fotografías. La viuda de Allan Kardec, que había recibido gratuitamente la foto de su marido y otras personas, continuaban creyendo en el carácter maravilloso de los resultados obtenidos por Bouguet. Su principal engañado, el conde Bulot, quien frecuentaba su casa unas 50 veces, le había dado sumas que se elevaban en total a 3 o 4 mil francos desde el mes de agosto de 1874. Este creía haber reconocido en una de las fotos obtenidas por Bouguet a una hermana suya que vivía aún y que residía en Baltimore, Estados Unidos. Leymari le persuadió de que existía allí una manifestación del fenómeno de bicorporiedad descrito por Allan Kardec en sus obras, que consistía en el desdoblamiento del cuerpo de una persona viva que gozaba de esa facultad, que durante el sueño aparecía en un lugar alejado de donde estaba. El conde Bulot atestiguó este hecho en una carta que Leymari se apresuró a insertar en la revista. Leymari había estado mezclado activamente en el negocio de Bouguet. Refiere para su defensa que, habiendo tenido noticias a fines de 1873 de los ensayos de la fotografía espiritista hechos por Bouguet, había asistido a experiencias hechas en su casa en presencia de sabios y publicistas y que, no habiendo descubierto nadie la superchería, había creído en la existencia de un fenómeno sobrenatural. Pero Bouguet afirma que Leymari sabía que los procedimientos eran ficticios. Esta afirmación está confirmada por el cajero de la revista espiritista, señor Jouffroy, y descansa sobre hechos materiales que se desarrollarán en el transcurso de los debates. En 1874 tuvo lugar un incidente que no permite pensar que Leymari conservara la ilusión sobre los procedimientos de Bouguet. Llegó un día una mujer quejándose a este de que uno de sus empleados, el señor Blot, había referido a otros la estratagema de que se servía. Un señor Guillard lo había oído del mismo de quien partía esta indicación y se le comunicó a Leymari. Bouguet contestó que ese empleado era un ingrato, porque trabajando en su casa no mostraba interés ninguno en ayudarle. Leymari desde ese momento no quiso observar, como había hecho anteriormente, el modo con el que operaba el principal inculpado, y haciendo un día a este hecho alusión, le contestó aquel: «Estad tranquilos y no os preocupéis por eso. Se ha dicho mucho más de Allan Kardec, y eso no ha impedido que su doctrina prospere». Leymari, por otra parte, había sido advertido por su propio cajero, Jouffroy, con motivo de una carta que le dirigió al señor Dumas, del sospechoso aspecto que revestían los trabajos de Bouguet, habiéndose, no obstante, abstenido de tomarlo en cuenta a fin de reservarse, llegado al caso, el poder acusarse de propia ignorancia. Conviene advertir que se hallaba presente y permaneció silencioso el día que Bertal manifestó en voz alta en el gabinete de Bouguet que todo aquello que allí se hacía no era otra cosa que un hábil engaño. Leymari, en compañía del señor Carré, coronel de artillería, hizo una prueba y el supuesto espectro que apareció pretendió reconocer al señor Procrest de Primbrex, muerto hacía más de 2 años. Publicó el hecho y hasta atestiguó la semejanza en su revista, a pesar que el mismo sobrino del señor Procrest, quien supuestamente aparecían en la imagen, declaró que no existía semejanza, tan solo tenía algunos rasgos de semejanza. Bouguet había empleado para la aparición del espectro una fotografía que representaba al suegro del señor Prévost, llamado Regnault, publicista. Este se quejó al momento a Bouguet de semejante proceder, y Leymari, a quien el fotógrafo refirió esta escena, hubo de aconsejarle que pusiese en la calle al señor Regnault si de nuevo se presentaba en su casa, absteniéndose de hacer en su revista la más ligera rectificación. En el artículo que dedicó a este hecho afirmó Leymari que MC y él habían practicado por sí mismos todas las manipulaciones preliminares cuando en realidad habían sido hechas por el fotógrafo. Igual falsedad se encuentra en un número de la revista, de junio de 1874, en el que aparece reproducida una fotografía espiritista de Allan Kardec.
El 7 de mayo de 1875, encontrándose Leymari con Bouguet en un coche que les conducía a los tribunales y sabiendo que todo lo había confesado, exclamó: «No habéis manifestado que erais medium. Habéis hecho mal. Yo sostendré que lo soy». Añadió además que eran los jesuitas quienes les habían hecho prender. Leymari había mantenido constantemente relaciones con gran número de clientes de Bouguet. Él mismo le había enviado a muchos. También se había puesto en correspondencia con aquellos que habitaban lejos de París, remitiéndoles pruebas espiritistas, asegurándoles contra toda superchería de parte de Bouguet y afirmando que él no tomaba parte alguna de las operaciones preparatorias. Por otro lado, dirigía a Bouguet un señor Rubis, fotógrafo en Lyon, para que le enseñara el procedimiento que usaba. Esta simple confesión bastaría para probar su mala fe. Firman, americano, sostenía ser medium, y Bouguet daba las señas de su domicilio a los clientes que le suplicaban les indicase a alguien que celebrase sesiones de espiritismo. Firman enviaba clientes a Bouguet, por más que éste hubo de declararle que no era medium, y aunque no le revelara los detalles de sus procedimientos, le dio a conocer que empleaba cierto artificio. Un día, queriendo conservar en el conde Bulot su creencia en el fenómeno de la bicorporeidad, le propuso a Bouguet hacer aparecer a Firman, que se decía había partido para Holanda, pero que no había abandonado París. Bouguet lo hizo aparecer con los ojos cerrados como si estuviera dormido, después otra vez cubierto con un velo negro como representando un indianito que por tal se tenía al parecer en esas sesiones de espiritismo. Luego cortó estas cabezas y se sirvió de ellas para hacer las fotografías espiritistas, que el conde de Bulot pagó en 80 francos. Bouguet aseguró que Firman estaba perfectamente enterado del uso que debía hacerse de sus fotografías. La información ha revelado aún otra estafa que recae exclusivamente sobre la personalidad de Firman. Aparte de las sesiones públicas de espiritismo que este medium daba en su casa y para las cuales había fijado la entrada de cada individuo en 5 francos, celebraba también otras reuniones en la vecindad en las que intentaba hacer creer que los espíritus tocaban varios instrumentos mientras él se hallaba ligado de pies y manos. Se observó una noche sobre estos instrumentos la señal de sus dientes, por medio de los cuales los había evidentemente puesto en movimiento. Además, pretendía tener el poder de hacer aparecer un hombrecillo de aspecto bondadoso, rostro negro y vestido de blanco, mientras que él mismo permanecía sentado en un canapé, detrás de una cortina. El doctor Huguet, cuya casa se había entregado a este ejercicio, llegó a sospechar. Su esposa hizo preparar una disimulada guarida en la pared, desde la cual pudo ella distinguir, sin ser vista, que el mismo Firman fingía el indiano, poniéndose al efecto una máscara negra, cubriéndose con un ligero velo y andando sobre las rodillas para disimular su estatura. Precipitóse aquella sobre él y quedó descubierta la farsa. En esta misma publicación también publicaban el interrogatorio a Bouguet. Y este era el interrogatorio: decidnos vuestro nombre, apellido, edad, profesión y vivienda. Juan Bouguet, de 34 años de edad, fotógrafo, Boulevard Montmartre 5. Se os acusa de haber incurrido en el artículo 405 del Código Penal, del cual voy a dar lectura, y leyó el artículo. Resulta, Bouguet, que en 1873 y 1874, sobre todo en 1874, os habéis ocupado de fotografía espiritista. ¿Quién os ha puesto sobre este terreno? Uno de mis amigos me manifestó que de eso se hacía mucho en América, y le contesté que la cosa no me parecía difícil de ejecutar. Condújome en casa del Dr. Puel, Boulevard Beaumarchais 73, y empecé a hacer esas fotografías por pasatiempo. El Dr. Puel es quien envió a mi casa a Leymari. ¿Quién es quien ha traído a Francia la fotografía espiritista? ¿No es Escipión Actor? Sí, señor. ¿En casa del doctor habéis hecho experimentos? No, solamente he asistido a ellos. ¿Es el doctor quien los practicaba? Eran fenómenos espiritistas. Había allí 2 médiums, que no hacían sino cosas fantasmagóricas. ¿No habéis estado en reuniones en las que se encontraban los señores Bertal, Flammarion, Maxwell y otros? Sí, esos señores fueron con Leymari para hacer experimentos, y solo por amor propio como fotógrafo trabajé. ¿Cómo hicisteis estos experimentos? ¿Os dijo M. Bertal ingenuamente que estaba bien? Solo por amor propio, no descubrí el manejo. Pero es que esos señores no vieron que vuestros procedimientos eran naturales, artificiales, sin nada de sobrenatural. Ese ha sido siempre el pensamiento de Bertal, ese debía ser el pensamiento común.
¿En qué época comenzaron vuestras relaciones con Leymari? En diciembre de 1873. ¿Y quién os puso en relación con él? El doctor Puel. Leymari vino a buscarme y me preguntó por fotografías espiritistas para su revista. Me ha enviado mucha gente. No me ha preguntado de manera ninguna cómo trabajaba, pero sí me dijo que había ya mandado a hacer algo en América, y me manifestó el placer que experimentaba al encontrar en Francia un fotógrafo que pudiera hacer lo mismo, hallando en ello una economía. ¿No se ha dado cuenta de vuestros procedimientos? Nunca Leymari me ha hablado de ese asunto, jamás me ha preguntado con motivo de mis procedimientos. ¿Os ha pedido fotografías espectrales como otros os piden fotografías ordinarias? Él sabía perfectamente que yo no podía tener los espíritus a mi disposición. Yo tenía a menudo 8-10 pruebas que hacer al mismo tiempo, y absolutamente contaba con el necesario para ocuparme de la cuestión de que se trata. Creo que Leymari pensaba en buscarse la vida como yo. Luego sois un fotógrafo como cualquier otro que tratáis de comerciar lo mismo con los espíritus que con los hombres. Se me pedían fotografías espiritistas y las hacía. De este modo queda probado que no tenéis pretensión alguna de sobrenaturalismos, que en vuestras relaciones con Leymari no ha mediado nada de sobrenaturalismo, sino que la cuestión quedaba simplemente reducida a que tú hacías las fotografías espectrales como las hacen los demás fotógrafos, que Leymari buscaba solamente figuras y no fotografías espiritistas. He aquí todo lo ocurrido. A principios de enero de 1873 alquilasteis una habitación en el Boulevard Montmartre. Sois casado, tenéis hijos, gastos considerables. ¿No temíais no poder pagar el precio del arrendamiento? Quería engrandecerme. De la información resulta que no teníais dinero, que no disponíais de lo preciso para atender a todas las necesidades de vuestra casa. Es cierto que en aquel momento me encontraba algo atado. Estaba al principio de mi empresa, pero solo en 15 días hubiera podido satisfacer mis compromisos. ¿Cuál ha sido la naturaleza de vuestras relaciones con Leymari? ¿Las vendíais a 50 céntimos? No, a 40. ¿Y él las volvía a vender a 0,75 francos? ¿Obtenía pues un beneficio sobre vuestro trabajo? De los informes resulta que teníais una casa bien montada, disponíais de una cajera, la hija de Menessier. ¿Cuáles eran sus ocupaciones? Ha estado siempre en casa. A los 15 días de haberme establecido, entró en ella y estaba para recibir al público. Sí, las personas que se presentaban les decían: deseo retratarme al lado del espíritu de tal persona, y según los informes, ella se esforzaba para adquirir cuantos pormenores podía acerca de las personas cuyo espíritu se deseaba evocar, o raras veces, tal vez en los últimos días. De la información resulta que esta señorita Menessier preguntaba a la persona la edad, sexo, etc. Relativo a la persona cuyo espíritu era preciso evocar, perdonad, no teníamos necesidad de ello. Parece, sin embargo, que con vuestro procedimiento no dejaba de ser útil estar enterado de la edad, sexo, color del cabello y otros detalles. Ocurría frecuentemente que algunos daban esos pormenores sin que se les preguntara. Pero ¿alargabais la mano a los que iban a retratarse preguntándoles ¿sois creyentes? No, señor. ¿No? Ah, no era ese vuestro proceder. Pues bien, ¿cuál era? ¿Qué le decíais? Dejábales en su creencia, no les inducía un error, permanecía indiferente. He dicho la verdad al juez, jamás he proferido que era medium. Bueno, todo esto es relativamente verdad, ¿no? Las declaraciones de Bouguet, ya que, aunque quizá él no lo hizo de su puño y letra, sí que es cierto que en la revista espiritista aparecía él en artículos que llevaban el nombre de medium, fotógrafo medium, ¿no? y artículos en los que aparecía esa palabra. Entonces quizá él no decía ser medium, pero sí que lo hicieron pasar por medium, y tampoco tengo muy claro si él nunca dijo que era medium. Cherroux nos cuenta que Leymari, por su parte, hizo todo lo posible por salvar lo poco que pudiera quedar de la creencia. Una vez que Bouguet había confesado, perdió uno de los principales puntales de credibilidad para el movimiento, de modo que lo único que podía hacer era sustituirlo por otro, y eso hizo, apoyando su defensa en los testimonios de los clientes de Bouguet que habían identificado formalmente los espíritus que aparecían en las imágenes. Gracias a un anuncio publicado en la revista espiritista, Leymari reunió cerca de 15 testimonios que adjunta al expediente de instrucción del caso y que luego publica tras el juicio, a fin de preparar el recurso de apelación. Toda la argumentación de Leymari reside, pues, en el desplazamiento de la creencia que pasa del fotógrafo al fotografiado.
En muchos aspectos la táctica de Leymari entra en contradicción con la de su defensor. ¿Cómo se va a condenar al fotógrafo sin dejar de creer en sus fotografías? La sala del juzgado se convierte así en un teatro donde suceden las escenas más sorprendentes, pues aunque durante la vista hubieran salido a la luz todas las pruebas de la superchería, aunque Bouguet hubiera reconocido el fraude, sin dejar lugar a equívocos, algunos de sus clientes seguían empeñados en que reconocían los rostros de sus allegados en las imágenes, apoyándose en su creencia, convencidos de que bajo aquel proceso judicial se ocultaba un ajuste de cuentas político, una nueva Inquisición u otro caso Galilei. Los espiritistas se niegan a aceptar que han sido engañados y todavía más a renegar de su fe. A pesar de todos los esfuerzos realizados por los espiritistas para defender su creencia, la sentencia fue severa. Bouguet y Leymari fueron los dos condenados a pagar una multa de 500 francos y 1 año de cárcel. Firman salió mejor parado, con 6 meses de cárcel y 300 francos de multa. La sentencia sería confirmada en el recurso de apelación y posteriormente en el de casación. Más allá de los individuos concretos, esta sentencia supondría también una condena para la fotografía espiritista, pues a la inversa de lo que había sucedido con el proceso americano, en el que la absolución de Mümmler se había tomado como una aprobación tácita por parte de la justicia de la fotografía espiritista, la condena de Bouguet supuso en Francia el golpe de gracia para esta práctica fotográfica, bajo esa forma al menos. Basta con ver el tono burlón con el que la prensa trata el caso después del fallo del juez, para comprender que en Francia la fotografía espiritista había perdido toda credibilidad y para mucho tiempo. Bouguet, 15 días después de terminado el proceso, lleva al depósito legal de la Biblioteca Nacional una serie sorprendente de autorretratos recreativos que constituyen un testimonio explícito de su nueva orientación profesional. Bouguet aparece en ellos en conversación con su doble etéreo, acompañado por el fantasma de Paganini y el espectro de la muerte, o ejercitando en la levitación de mesas. Para producir estas imágenes, Bouguet empleó los mismos artificios que había empleado en la época de su fraudulenta industria, con la diferencia de que ahora están puestos al servicio de una iconografía recreativa y no de una convicción espiritista. A partir de este momento su tarjeta de visita reza: fotógrafo anti-espiritista. El fraude de las fotografías espiritistas, pese a todo esto, siguió existiendo. El 12 de julio de 1930, en el periódico Heraldo de Madrid, publicaban una fotografía de Arthur Conan Doyle donde él creía ver la imagen de su hijo muerto en la guerra. En este caso parece que no es el mismo procedimiento que en el caso de Bouguet, pero sí que recuerda esos fallos fotográficos que aparecen en las fotografías, ¿no? Este es el origen de lo que posteriormente será catalogado como fotos de fantasmas y vídeos virales de fantasmas de YouTube. Esto nos ayuda a entender cómo hoy, igual que ayer, algunos siguen queriendo ver fantasmas donde no los hay, y también hay otros dispuestos a fabricar esas pruebas falsas para reavivar la creencia de esas personas. Y bueno, para terminar, os digo que todas las fuentes de todo este vídeo están en un artículo con el mismo título en terramágica.es. Si buscáis este vídeo en terramágica.es encontraréis el artículo también. Voy a empezar a hacer esto en los vídeos, sobre todo cuando ya haya publicado antes el artículo con todas las fuentes. Hay muchas fuentes, no quería aburriros contando fuentes. De cada foto de las que habéis visto, todas están con su referencia y su fuente. Y pues eso, en el artículo está todo. Y también en la descripción del vídeo pondré el link al artículo. Así que eso es todo en este vídeo programa. Hasta otra. Chao.